Listo, entonces vamos a dar inicio por Zoom. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sexta sesión de Memoria Activa hoy con Western en el cine colombiano, con dos invitados espectaculares, dos directores de cine, Iván Gaona y Vladimir Durán, y con nuestros moderadores, la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alexandra Falla, y Jorge Mario Vera, el subdirector técnico. Así que los dejo con nuestra moderadora, Alexandra Falla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Memoria Activa, una actividad que hacemos gracias al apoyo que tenemos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y al apoyo del SENAC. Consideramos que este tipo de actividades de socialización y reflexión alrededor del patrimonio audiovisual colombiano y de todo el legado cinematográfico de nuestro país es muy importante en tanto que nos permite hacer una puesta en valor del trabajo que vamos desarrollando. Es decir, podemos ir digitalizando, podemos ir restaurando, pero a la vez generando investigación, generando conocimiento, haciendo reflexión de lo que ha significado esa memoria audiovisual para la historia de los colombianos. Como es habitual, lo que haremos será una presentación inicial de nuestros invitados con un contexto general que el día de hoy es lo que ha sido la adaptación del género western en el cine colombiano, cómo la hemos vivido, por supuesto, partiendo de ese concepto nacido en Estados Unidos, de un tipo de cinematografía que sin duda alguna se volvió mundial, luego tuvimos las adaptaciones italianas, y bueno, creo que aquí vamos a poder hablar con dos personas que conocen bastante de este género y lo que ha sido su desarrollo en nuestro país. Voy a contarles quiénes son nuestros invitados en la tarde de hoy. Como decía Marcela, creo que tenemos dos grandes invitados en la tarde de hoy. El primero de ellos es Vladimir Durán, con quien estamos muy felices porque estamos haciendo unos trabajos juntos que han sido maravillosos porque han logrado llevar el patrimonio audiovisual colombiano al mundo y eso para nosotros como entidad nos llena de mucha satisfacción poder ver visibilizado el trabajo de la fundación y un legado tan importante como el de Ciro Durán, pues realmente creo de orgullo y nos inspira a seguir trabajando por nuestro patrimonio. Vladimir es un actor, estaba diciéndole a Vladimir que no recordaba que lo había visto en Litigante, pero claro, ahora que lo leí dije, sí, lo vi en Litigante, y director colombiano radicado en Buenos Aires, Y unos 20 años en total, Dios, bueno, mucho tiempo. mucho tiempo. Estudió antropología en la Universidad de Montreal y se formó en actuación y dirección de actores en la escuela de Nora Mosenko en Buenos Aires, así como con Andrea Garrote, Claudio Tolcachir y Marqueta Kimbrel, entre otros. Realizó estudios de dirección cinematográfica en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Dirigió cortometrajes como Soy tan feliz, que estuvo en Cannes 2011, y Bafisi como mejor corto, y largometraje Adiós Entusiasmo, una película muy entrañable, que estuvo en la Berlinale en el 2017, premiado en Bafisi, y también en el Festival de Cine de Cartagena. Como actor participó en películas como El rostro de la medusa, de Melissa Liventhal, Litigante de Franco Loli, Por el dinero de Alejo Mojigansky y La flor de Mariano Ginás, entre otras. Nos acompaña también Iván Gaona, quien por estos días ha hecho la presentación de su película Adiós al amigo. Estábamos precisamente ahora conversando por la exhibición que ha tenido la película en Colombia y la recepción que ha tenido por parte del público. Iván es director, guionista y productor santanderiano. Empezó su carrera como asistente de dirección para luego escribir y dirigir como cortometrajes en Websa, su pueblo natal, en donde los que se destacan los retratos que son los dos abuelos, ¿cierto, Iván? Que creo que es un cortometraje que recordamos mucho los colombianos.
Los retratos en el 2011, El Tiple en el 2012, Completo en el 2013, Forastero en el 2014, Volver en el 2015. Su ópera prima de largometraje fue Pariente en el 2016 y fue la selección oficial de la Giornate degli Autori di Venecia y del Toronto International Film Festival, entre otros. La película Pariente fue la opción por Colombia para representarnos en los premios Oscar de la Academia en el año 2018. También en el 2018 crea la productora, con la productora Mónica Juanita Hernández, su casa productora La Contrabanda, con la que escribe, dirige y produce las series de televisión Libertador 2020, que fue premio tal a mejor serie de ficción en televisión pública latinoamericana. Encuentros cercanos en el 2022 y la película Adiós al amigo, que como les comentaba, se acaba de presentar, si mi memoria no me falla, el 7 de agosto estuvo por primera vez en salas de cine, así que aquí está. Actualmente Iván está en la etapa de postproducción de su tercer largometraje, Luis Tercero, mientras desarrolla su siguiente largometraje, Derechos Morales, que espera estar listo para el 2028. Con esta introducción, le doy la palabra a mi coequipero Jorge Mario Vera, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que va a arrancar a través de distintos bloques con una conceptualización inicial sobre lo que es el western, el género western, y luego ya entraremos al caso colombiano. Luego de estos bloques yo estaré intercalando preguntas y bueno, si alguien del público quiere hacer comentarios, nos puede ir escribiendo a través del chat y yo con muchísimo gusto pues voy aquí contándole a nuestros invitados de hoy. Eh, Aquí dice alguien de entrada, Ciro Durán, Gamín. Bueno, es otra película emblemática de la cinematografía colombiana que nos recuerda al padre de Vladimir. Y te doy entonces la palabra, Jorge Mario, para que des inicio a esta contextualización. Listo, perfecto, gracias. Buenas tardes, saludos a Vladimir. Todo un gusto que estemos aquí hoy hablando, sobre todo por un trabajo muy arduo que hemos hecho y que ahorita vamos a hablar un poco de él más adelante. Y Iván, mucho gusto también, nos hemos visto por ahí en muchos lados, no propiamente cinematográficos, pero bueno, hace parte como de todo Están ustedes haciendo muchas el trabajo. confesiones el día de hoy. Vamos a solucionar un tema aquí de la presentación, un poco del contexto que vamos a dar sobre lo que ha sido el western, pero mientras se soluciona este tema técnico, me gustaría hacer la introducción leyendo con una frase de André Bazin, el gran crítico y conceptualizador del cine, que habló sobre el western y decía: el western no envejece. El western básicamente es atractivo en todo el mundo porque trabaja temas universales, y aún más sorprendente que su supervivencia histórica es la pregunta que puede haber en el posible interés entre árabes, hindúes, latinos, alemanes y demás nacionalidades en el western. Ha tenido un éxito ininterrumpido desde el mismo origen del cine, y del western debe poseer algún secreto más grande que simplemente el secreto de la juventud. Este debe ser un secreto que de alguna manera se identifica con el secreto del cine. Y creo que esa es una muy buena definición para poder entender el western más que como un género, es como una estrategia de narrar la cinematografía. Y que creo que, y eso lo vamos a ver un poco en el recorrido que vamos a hacer a lo largo de esta charla, ha ocurrido tanto en los intentos de western que se han hecho en la India, o como los que se han hecho originalmente en Estados Unidos, o el western colombiano, o algunas pruebas de un casi western que se llama Vidas Secas, hecho en Brasil, y todos estos últimos western que se han hecho en los últimos años hacen que el western se convierta más que en un género, en una herramienta de narración, que tiene algunos elementos comunes y que ya nuestros invitados nos van a comentar un poco cómo lo ven. Pero creo que esa interpretación que tiene Andrea Bazán de ese concepto de western más allá de un género, creo que es muy importante y es lo que nos va a permitir hoy estructurar la charla sobre la que estamos trabajando.
Yo arrancaría, si te parece, Jorge, con esa Sí. introducción que has hecho, preguntándole a nuestros dos invitados por, en su opinión y concepto, Iván, que ha trabajado el tema, Vladimir, que pues también ha sido cercano al tema, ¿cuál es ese elemento que genera la universalidad del western? ¿Cuál creen ustedes que es ese elemento o esos elementos que hacen que el western haya sido adaptado en distintas partes del mundo, quizás obviamente con particularidades de cada región, pero qué es lo que lo hace tan atractivo y qué es lo que lo hace universal de cierta manera? Si quieres, arrancamos por ti, Vladimir, y continuamos con Iván. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, muy interesante toda la introducción. ¿Se me está oyendo bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Súper bien. Bueno, partiendo de una base más general, el western que nace con el cine mismo, porque el primer western, que es el Gran Robo al Tren, es de 1903, o sea, prácticamente unos años después de la puesta en marcha del cinematógrafo, muy pocos años después. eh, parte desde antes de esas novelas de frontera americanas, las dime novels, que es como esa literatura de aventuras y muy popular, pero se va convirtiendo en algo casi mitológico sobre la frontera civilizatoria, ¿no? Que es algo absolutamente universal, que en Estados Unidos se dio con mucha fuerza y que es parte del nacimiento de la nación americana, pero en general el western se podría decir que tiene algo casi que colonial en el sentido de colonizar con una idea de civilización, inicialmente muy valorada esa idea de civilización, con todas las características decimonónicas, o sea, del siglo XIX, esos valores hoy afortunadamente muy puestos en duda, como la civilización como una luz a aportarle a los territorios más salvajes y más bárbaros. Pero a la vez, algo muy humano también, muy profundamente humano, es sentir atracción y fascinación por eso bárbaro, por lo ajeno, por lo que no está regido por estas leyes civilizatorias. Entonces eso hace que lo que el western absorbió sea algo absolutamente universal también. Pero bueno, después se fue convirtiendo en un género cinematográfico popular, pero nunca ha perdido esa cuestión de ser ese lugar de la aventura, de la frontera, entre algo digamos, se podría decir siendo muy básico de la razón y algo más oscuro. Entonces también eso hace que los héroes de los westerns a veces sean estos seres solitarios, estos a veces antihéroes, porque después, bueno, el western fue se dio vuelta, no solo con el spaghetti western de Sergio Leone, hay una cierta etapa posmoderna en el western en donde es al revés, ¿no? Digamos, y en ese sentido, o sea, la frontera es al revés, el que trae la barbarie es esa idea civilizatoria y lo que trae un equilibrio y una sabiduría es el otro lado, es el lado supuestamente bárbaro, ¿no? Que también tiene que ver muy con nuestros tiempos y darnos cuenta a dónde nos está llevando ese peligro, digamos, de lo productivo y de la idea de lo racional y de la civilización, ¿no? Bueno, me voy alargando un poco, pero todo esto me parece que da una muy buena, una muy buen contexto para pensar el western en Colombia, ¿no? Que Colombia es un país eh, y lo ha sido más que no se ha terminado de formar, donde todavía tenemos esas fronteras, donde hablamos de la Colombia profunda o de las regiones, donde esa idea del progreso no termina de llegar a todos lados y eso genera una mirada muy fértil para burlarse de esa mirada también, pero para explorarla y para ir a contrarrestar lo que somos y la idea que tenemos de nación.
yo pienso que el western es un mito sobre la fundación desde un lugar más racional. Ok, gracias Vladimir. Ya vamos a ahondar un poquito luego de que hablemos con Iván de western, en el caso de lo que es el western colombiano, cómo ha sido adaptado. Me parece muy interesante ver, por ejemplo, el caso de Ciro y también de Iván en cómo meten esa aventura alrededor de guerras civiles en Colombia y demás. Entonces, si quieres, Iván, vas tú con la misma pregunta y luego le damos paso a Jorge Mario para que ya se resolvió el tema de la presentación y siga con este primer bloque. Sí, Alexandra y Jorge Mario, gracias por la invitación. Sí es una pregunta interesante, ¿no? O sea, hay una conexión, yo creo que muchas veces no es tan consciente y tan objetiva desde la creación desde nuestro lado, ¿no? Inevitablemente hay como estados como irresueltos de desarrollo social, ¿no? En donde hay como fuerzas colonizadoras, relaciones populares con grupos distintos, campesinos, afrodescendientes, indígenas, ¿no? Como como la revisión de estados sociales caóticos, ¿sí? Que generan, yo creo, una identificación con los estados naturales de nuestros territorios, ni siquiera colombianos, como latinoamericanos. Hay como una identidad en las formas de comportarse, en las formas de resolver los problemas al suponer que son estados sociales que no han llegado como a un culmen de desarrollo como de pensamiento, en donde ya hay unas normas establecidas, sino que se permite la resolución de otras maneras, que es muy similar a las formas incluso a veces violentas de nuestros pueblos, ¿no? Es como un espacio como estético, social, comportamental, incluso de rostros y formas que yo creo que se parece a las cotidianidades que uno vive y sobrevive como en los campos, al menos en Colombia. Entonces yo creo que extrapolándolo como a otros territorios, como decías tú en tu introducción, Alexandra, como que podría uno pensarse que esa empatía, digamos, de ese contexto, pues puede calar bien para contadores de historias que quieren hablar de estos momentos fundacionales por un lado y de desarrollo por el otro. Jorge Mario. Bueno, ya dentro de todo este contexto, ya muy bien lo decía Vladimir, que casi desde el origen del cine tenemos el western como una forma de narrar, como una construcción, con una serie de particularidades donde da cabida a muchas cosas, da cabida a muchas historias, a muchos contextos, a muchas formas de presentar al bueno y al malo, o el malo bueno, el bueno malo, o los dos malos. Y esas posibilidades que da el western a nivel narrativo son una de creo que de las mayores versatilidades que ha tenido un género dentro de los géneros cinematográficos o de las formas de narrar. Aquí, por ejemplo, es importante citar que dentro del western casi siempre hay unos espacios físicos muy reconocibles. Entonces está el almacén local, las vías del tren en cuyos vagones se albergan las persecuciones, un banco que será atracado y que nos lo muestran varias veces y sabemos que va a ser asaltado, una cantina de bebidas o un bar o un sitio de reunión de gente que siempre va a emborracharse por lo general o a convivir o a planear cualquier cosa que esté tramando. Siempre hay una presencia de los juegos de azar, hay música autóctona. De hecho sale un poco también el concepto de música de carrilera, que era aquella música que escuchaban e interpretaban los que estaban construyendo las líneas de ferrocarril en la frontera entre Estados Unidos y México, en lo que antes era Estados Unidos y hoy es California. Toda esa parte hace como, son los elementos que permiten la construcción de este gran mundo que es el western. Creo que por eso y un poco para no darle como un elemento de rigurosidad, esta sesión de hoy la vamos a cerrar con un western animado que se hizo en Colombia en 1982, del cual vamos a hablar más adelante, que tiene toda esta estructura, pero pues que tiene unos personajes locales, reconocibles y en ese momento muy famosos dentro de la cultura popular, que es el western Los Tolimenses Go West, que va a contar un poco en técnica de animación, todos estos elementos casi que clichés, casi que prototipos que están ahí planteados, lo vamos a ver muy bien desarrollado en esta presentación de animación, que a propósito pues es un estreno
restaurado que se va a hacer de esa película que no se ve desde su origen, desde 1982. El género western, como ya se había dicho, aparece con El asalto y robo al tren, o El gran robo al tren, que es de Edwin Porter de 1903. Y en esta época del cine mudo empiezan a plantearse también elementos que son muy comunes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Marcela. Entonces, durante esta época aparece un personaje muy importante que es John Ford. Y John Ford es una de las figuras más destacadas de la cinematografía mundial, no solamente por su etapa de western, sino por otra serie de películas como, por ejemplo, Las uvas de la ira, o otras Ujú. películas bien interesantes, pero particularmente está esta película que se llama El caballo de hierro, que es una película de 1924 del cine silente norteamericano, y donde empieza a plantear toda la estructura de lo que va a ser la forma de narrar el western. Entonces, plantea no solo la narración, sino que plantea una serie de elementos estéticos que se van a ir integrando a lo largo de la historia hasta llegar al spaghetti western y ya después pasar a lo que hizo Tarantino hace poco, pero también llegar a lo que ha hecho Iván Gaona o lo que en su momento hizo Ciro Durán cuando planteó a que así no sea un western como tal, en el sentido estricto de la palabra, sí tiene algunos elementos de western que están planteados en La Paga, pero que ya se amplían y se desarrollan en Aquileo Venganza. Y Leo Venganza. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente, por favor. No, la siguiente, perdón. Llegamos a esto y es un poco adentrarnos en una filmografía de lo que va a ser el western en la cinematografía colombiana. Entonces, voy a simplemente a citar estos títulos, que son algunos de los títulos más destacados y que se acercan un poco a estos elementos estéticos y narrativos de lo que ofrece el western, pero también ubicados dentro de unos contextos muy particulares. Yo creo que una de las ventajas que tiene el western, y ya nos lo ampliarán nuestros invitados, es que se puede ubicar en cualquier parte y puede ubicar cualquier tipo de personajes y los puede ubicar en cualquier tipo de situaciones donde hay una confrontación. Es decir, es simplemente un marco para poder contar y narrar una serie de complejidades humanas dentro de un entorno particular. Entonces, La Paga como un antecedente fundamental dentro de lo que es el western, vuelvo y repito, sin ser un western en el sentido clásico de la narración, pero creo que sí hay unos elementos ahí, incluso el manejo del encuadre, el manejo de cómo se mueven los actores en ciertas secuencias, que ya Vladimir nos podrá contar un poco, y ya de ahí, desde el 62 en adelante, pasar a hablar de películas como Aquileo Venganza, ya restaurada también y recuperada, que realmente es una recuperación importantísima para la cinematografía colombiana, haberla podido traer, restaurar y que Vladimir y toda su familia haya estado a la cabeza de eso, en compañía de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Después viene un western un poco irregular y un poco maltratado y un poco también creo que subestimado, que es la película El Taciturno de Jorge Gaitán Gómez, que en su momento fue una película vergonzante, digámoslo de esa manera, pero que poco a poco ha ido resucitando y ahora que la restauramos, nos dimos cuenta que es una película que tiene muchos valores y tiene muchas apuestas desde el punto de vista de la narración cinematográfica que es importante recuperar y volver a ver. Afortunadamente esta película ya está disponible en su versión restaurada. Después viene una película de Una Kuzmani que maneja el tema político también con el western como el marco a través del cual narra la historia de Canaguaro, que ya es una película del 81. Después viene una película que tenía un sentido más comercial, que era Ahora mis pistolas hablan, de Rómulo Delgado, que también fue una película que tuvo cierto éxito, pero también estaba por allá olvidada y en la trastienda, y creo que muy pocos ya recuerdan esa película. Después ya viene un superclásico del western nuestro, que yo creo que después de Aquileo Venganza, Tiempo de Morir, es como la gran película que tiene esos elementos western. eh, que se desarrolla a lo largo de un tiempo muy particular y con un sentido viene la película Pariente de Iván, sobre la cual pues nos hablará un poco él como autor de la película, una película del 2024 que se llama El Vaquero, que hizo Emma Rosansky, la esposa de un gran amigo, que está una australiana que está viviendo aquí en Colombia y que hizo esta película. Y ya en el 2025 tenemos Adiós al Amigo, que está en cartelera en este momento. Entonces, este es un recorrido muy rápido sobre lo que ha sido un poco la cronología
del western o de la incidencia que ha tenido el western dentro de ciertas películas colombianas. Y si me permites, Alexandra, que me gustaría arrancar con una pequeña pregunta a Vladimir, y es, ¿cómo ves esa transición entre La Paga y Aquí lo Venganza desde el punto de vista de la influencia del western y de los temas estos estéticos y narrativos de los que estamos hablando en este momento? Bueno, Jorge, no, todo, muy, muy interesante todo lo que traes y me parece muy interesante y coincidencial que pienses La Paga como un western o que hay una influencia del western en La Paga. Y eso para mí lo que muestra es un poco lo que tú decías, cómo el western tiene unas formas que se pueden, que pueden tomar varios envases. Porque para mí La Paga es muy distinta a Kilo Venganza, si bien tienen muchos vasos comunicantes, en un sentido, y es que es una película que está totalmente influenciada por el cine soviético, es una película autofinanciada, autoproducida, eh, es una película que tiene cierta comunicación con el neorrealismo italiano apenas Ujú. empezando a desarrollarse en la época, eh, pero seguramente, esto lo digo yo, para mi padre el western en ese momento era un género más, digamos, capitalista, más producido por la cinematografía americana y lo que me parece muy interesante es que es esa contradicción, que es un género que va a unos territorios, digamos, incivilizados o es justamente un género de frontera, ¿y de qué frontera? Y lo no civilizado que hace mi padre en La Paga es un cine espero, en un buen sentido, como de un esquemático de denuncia política de las condiciones del campesinado en ciertas zonas. Pero para llegar a eso, lo que hace es generar un héroe explotado, un héroe fuera a los márgenes del progreso, eh, sin juzgar necesariamente el progreso en La Paga, sino al revés, juzgando la exclusión del progreso para el campesinado y la explotación. Y lo que tiene de muy interesante La Paga, que es una película, que ha tenido una recepción maravillosa después de esta restauración que hicimos y a nivel mundial y a nivel universal, digamos, eh, lo que tiene muy interesante La Paga es que de repente se permite explorar algo del neorrealismo italiano y sobre todo algo muy felinesco, porque la manera de este héroe de generar una revuelta o de generar justicia es a través de su imaginación. Pues, no, porque bueno, aquí tenemos no, en la cárcel, donde termina la y es solamente en la imaginación, en donde organiza en el pueblo una revolución bastante felinesca, diría yo. En cambio, aquí Leo Venganza sí es o sea, pero igual sí tomo y me parece muy interesante, sobre todo para pensar el western, como una película con esos objetivos de cine político, de cine de denuncia, pero yendo a una zona, en este caso de Venezuela, pero esto es filmado en los Andes venezolanos, pero mi padre, que a su vez nació en 1937 en Convención Norte de Santander, que más en su época y aún hoy es un lugar que representa muy bien esa frontera entre la selva del Catatumbo y esa idea de civilización, en este caso santanderiana, norte santanderiana, en la que él creció y en la que hizo parte, pero donde está esa cosa de sentirse en los márgenes y al haber ser la representación del progreso y de la civilización blanca occidental, que es estos pueblos de frontera entre la selva y esta Colombia más pujante o todas esas palabras que se usan incluso hoy en día y que tienen mucha actualidad. De ahí viene mi padre de Yo esa te zona. interrumpo para una cosa, Vladimir. Es que me parece súper interesante lo que estás diciendo porque es evidente esa relación contradictoria entre civilización y naturaleza que se presenta siempre en el western, pero lo que me llama mucho la atención cuando he visto las películas de Ciro Durán
es que utiliza esta forma de narrar para hablar de diferencias sociales, de conflicto social en Colombia, es decir, para aterrizar ya esa narrativa a unas problemáticas sociales, por ejemplo, que se plantean en Aquileo Venganza de terratenientes versus desposeídos de la tierra, que fíjate que es súper interesante porque Ciro lo hace en un momento histórico en Colombia en que ya para 1964 se empieza a hablar, imagínate, de reforma agraria en Colombia. Y todavía Absolutamente. estamos hablando del tema de reforma agraria en Colombia. Entonces, a mí me parece súper interesante cómo Ciro Durán hace un aterrizaje de esos elementos western a una problemática local que seguramente se repite en muchos lugares de América Latina, pero que tiene que ver con ese tema del campo versus la apropiación de la tierra y que, insisto, ya para 1964 se empieza a abordar desde un tema político que plantea la reforma agraria en Colombia y quisiera que nos hablaras un poco de ese aterrizaje al caso colombiano, por ejemplo, en Aquileo Venganza y el tema terratenientes versus desposeídos de la tierra. Es espectacular, sí, bueno, me parece buenísimo todo lo que traes en tu comentario, porque en efecto, Aquileo Venganza, contradictoria, paradójicamente, es una película absolutamente por encargo, es una película comercial, es una película en que él es contratado para hacer un western comercial que lleve espectadores al cine. Entonces, este joven militante político que volvía a Colombia después de estar en Venezuela, en donde había ido a la cárcel por su militancia política después de hacer la paga que fue absolutamente boicoteada y censurada por el gobierno de Venezuela de la época, viene a hacer esto contratado ya casi como casi que por empresas de publicidad para hacer un western, y él al revés lo que hace es arreglársela para hablar en el formato western, donde Carlos Muñoz hace pues del gran villano y un gran actor venezolano de la televisión hace del héroe, porque es una coproducción, digamos, hubo inversión venezolana y colombiana en Aquilo Venganza, filmada toda en Villa de Leyva, de hecho es la primera película que se filma en Villa de Leyva. Eh, Él se las arregla como militante político para hacer en esta película comercial una denuncia de la exposición de la tierra, que ahí en ese sentido es una denuncia similar. Pero digamos, Aquilo Venganza termina siendo una película de persecución y venganza y una película donde, de nuevo, respetando todos esos códigos del western, que seguramente él sabía que eso es lo que esperaban de él, de ir a esos lugares icónicos de frontera, digamos, de todos los lugares mitológicos del western americano, están replicados acá en una zona como Villa de Leyva, y en vez de tener ese pueblo del oeste americano, es un pueblo colonial, pero el punto de partida que a mí me parece muy interesante que él logró camuflar es la desposesión de la tierra. Y como tú dices, en el 64 era un tema muy importante. Ya Orlando Falsborda, que es pues, ese gran sociólogo que influenció tanto el cine, también el pensamiento sociológico del cine colombiano, y a mi padre, que creció a que absorbió mucho desde su infancia la violencia política rural en Colombia, porque él vivía en un pueblo netamente conservador, cerca estaba el Carmen de Vibolar, un pueblo netamente liberal, los niveles de violencia eran altos, o sea, la violencia era vista, era accesible para un niño. Entonces, todo y veía también la explotación del campesino él en la realidad, ¿no? Después viene ya en el contexto político latinoamericano, en el 59, 60, el triunfo de la Revolución Cubana, que en su momento genera una gran ola de entusiasmo en la juventud latinoamericana y en el cine, y él se encuentra haciendo una película comercial que tuvo resultó un gran éxito comercial. No recuerdo, creo que hizo 800,000 espectadores, que es una Sí, un cifra, poco más de 800.000 fueron los espectadores de la Una cifra película. claro, muy importante para ese momento histórico. Bueno, claro, si absoluta. quieren, antes de continuar con la charla para ilustrar un poco cinematográficamente,
Vamos a ver un pequeño clip de un antes y después de la restauración de la película, un poco para ilustrar de lo que estamos Espectacular, hablando, y ya continuamos con la charla. Ya espectacular. continuamos con Iván. ¿Y la restauración fue a partir de un positivo o de un negativo? ¿Cómo fue el proceso? La restauración fue a Y ahorita, partir, Jorge Mario, creo que haces ya al les final cuento. una parte de la explicación técnica de cuál era el soporte original y cuál es el proceso por el que ha pasado. Quería- Pero Ahora estábamos- dale, Iván. No, 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 que no quería que la parara, me dio mucha curiosidad saber cómo. Corre la voz a los demás de rodear la procesión y no dejar salir a nadie sin revisar bien quién es. Ve afuera y dile a Alarcón que se suba a la torre de la iglesia y que observe bien. Cualquier cosa rara que note, que actúe sin contemplación. Stella matutina, salus infirmorum, Regina apostolorum, ora pro nobis, Regina patriarcharum, ora pro nobis, Regina apostolorum. Bueno, Iván, ahora continuamos contigo y lo que tiene que ver, hay un elemento que a mí también me llama la atención y es que fíjate que cuando Jorge Mario hace este listado de exponentes de Western, hay dos personajes que sobresalen y lo que más me llama la atención es que los dos son de Santander o norte de Santander. Eso me parece que es un poco particular y allí quisiera preguntarte, Iván, está el caso de Ciro que como nos estaba contando Vladimir es de Convención. Convención queda cerca a Ocaña, ¿cierto, Vladi? Sí, queda a media hora de Ocaña, camino hacia el Catatumbo, digamos, hacia toda la serranía del Cauca. Zona bastante compleja el día de hoy, además. De siempre, nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo. E Iván, pues que ha hecho ya dos trabajos que tienen que ver con el género. Y allí quisiera saber un poco, Iván, si tiene que ver con ese territorio, con las características de Santander, con lo que ha vivido Santander, para pensar en esa adaptación del western protagonizada por santanderianos. Si crees que hay una constante allí, crees que puede haber un elemento del territorio
que tenga que ver con ese gusto por esta narración, por este género del western? Sí, pues hay una cosa que ocurrió en Colombia y es como la llegada en los años en 40 hacia adelante como de esta conquista cultural de México, ¿sí? Desde el gobierno de México en los 40 hubo un esfuerzo como consciente de impulsar como a todos los sectores culturales y expresivos de la cultura mexicana para conquistar Latinoamérica como en contrapeso con Estados Unidos, y uno de los fuertes fue pues el cine, ¿no? Vino esta empresa grande que se llamó Pelmex, que creó el Teatro México, que fue como tan popular en el centro de Bogotá, y a Bogotá pues fueron a parar nuestros padres y abuelos de mil maneras, ¿no? Algunos se educaron, otros transitaron, pero era algo que impactaba socialmente. Y algo que hablábamos la otra vez, Alexandra, que estas películas que trajo Pelmex, que eran pues mexicanas, algunas eran de Estados Unidos, quedaron almacenadas y empezaron a ser rentadas por exhibidores itinerantes que viajaban por toda Colombia, ¿no? La investigación de ese mapa de lo que vio el país en los años por ahí 70, 60 es una tarea pendiente, pero mi papá, por ejemplo, en mi pueblo, que se llama Websa, que queda unas 3 4 horas de Bogotá, en esa década era, en los 70 era aún más lejos de Bogotá, digamos, el mismo kilometraje, pero las carreteras eran diferentes. Y mi papá me contaba que a sus 15 años, digamos que él cuando él nació en el 48, o sea, el 65, 70, los años 70 veían películas en los atrios de la iglesia, que la mayoría era de corte mexicano, digamos, con personas similares a sus vestuarios, con actitudes que ellos leían similares a las formas de interrelación. Y yo sospecho, digamos, que estos exhibidores itinerantes transitaron por toda esta región andina mostrando esas películas que estaban cercanas como a este esfuerzo mexicano de culturización de sus expresiones, ¿no? Por ello, entre tanto, toda esta cultura musical mexicana que todos vivimos en nuestras casas, al menos en la región andina. Entonces, es inevitable que haya, por un lado, es posible, pienso yo, teorizar que la forma comportamental de los pueblos tuvo un impacto fuerte con esas películas que mucha gente vio en sus atrios de las iglesias, ¿no? O sea, imagínate un hombre campesino como mi padre en los años 70, con 16 años, que no conoce ni Bogotá, salido de las montañas, trae hasta con espejo de la montaña, de pronto ver una proyección en una pared en la iglesia, viendo unas personas, y todos sabemos el poder de la dramaturgia, ese impacto tan fuerte emocional que seguramente generó formas comportamentales, es lo que yo teorizo, por lo cual digamos que hay una correlación inconsciente muchas veces de los que transitamos por esos territorios, que nos encantó luego el cine, que había como una similitud directa, obvia, ¿no? De las formas de vestir, incluso de la música que se oía en las cantinas, en los bares, de la forma de resolver conflictos. Pero yo creo que también digamos, el tema que nos compete, que es western, se vuelve como un punto de partida, ¿no? Porque ahí, como decía Vladimir y hablamos al principio, hay ciertos afanes de estos estados sociales en desarrollo con problemas que vinculan a varios pueblos, minorías y formas de expresión que se vuelven cercanos, ¿no? Desde mi parte y viendo, por ejemplo, que nos pudieron compartir la Agileo Venganza, hay ciertos elementos que se toman del género como punto de partida, pero hay unos afanes mucho más interesantes propios, como de apropiación de tierras, de formas sociales, de las posiciones de clase en un pueblo como Villa de Leyva, que es como el tema que nos compete con Agileo Venganza, que me parece que el western se vuelve una excusa para hablar de este tema, pero podríamos desarrollar también nosotros como latinos y colombianos una forma de referirnos de eso, ¿no? A mí, digamos, si hablásemos más adelante de la película que hacemos, no necesariamente uno se sentó a hacer un western, ¿cierto? Hay unas influencias estéticas de este universo que a uno le gusta, pero los afanes discursivos se parecen más a nuestras realidades. Podría hablarse más bien como de un cine campesino o de unos afanes rurales que toman prestado unos rasgos estéticos, pero no necesariamente replicamos académicamente este cascarón que nos ofrece como la Academia Estadounidense del Género, ¿no? Continúa si quieres, Jorge Mario. Bueno, para responder un poco inicialmente a la pregunta que hacía Iván, esta película se logró recuperar de la Cinemateca de Venezuela en Caracas. Es un internegativo, es decir, un negativo que se le hizo a la versión ya
montada y a partir de ese interrogativo en 35 milímetros se hizo la restauración. Inicialmente se pensaba que la película duraba 40 minutos. Incluso Ciro Durán en una conversación de Cuadernos de Cine Colombiano donde lo entrevistaban, él daba por perdida la película y creía que la película había desaparecido completamente y no sé Vladimir si murió con esa idea o ya tuvo una idea de recuperación, pero finalmente el año pasado logramos traerla a Bogotá y empezar el trabajo de restauración, tanto de imagen como de sonido de manera independiente y generar ya la versión final, que es la que ha estado este año en Cannes y después en Cinema Ritrovato en Bolonia, en Italia. Claro, eso con respecto a la paga. A la paga, sí. Y ya Claro, vamos a entrar ahorita a Aquileo Venganza. Aquileo Venganza Yo pasó un creo que poco ahí por... es súper No, clave, Jorge, sí, resaltar la importancia que tiene como el trabajo colaborativo entre los archivos latinoamericanos sí, que permite que esto pueda suceder, ¿me entiendes? Porque evidentemente las películas se revelaban en otros países, no se hacía esto en Colombia, y nos ha sucedido no una, sino muchas veces que el negativo de una película, que por supuesto es ideal para el proceso de restauración, está en otro país y a través de estos vínculos y de estas colaboraciones entre los archivos se logran hacer trabajos de este tipo en tanto que entienden que es una memoria audiovisual muy importante para Colombia, en este caso particular de La Paga y de Aquileo Venganza. sí, antes de seguir, sí, hacía la pregunta a Vladimir sobre si su padre Ciro había ya tenido la idea de que la paga estaba perdida y que no nunca la iba a recuperar. Era antes de continuar un poco con los temas de restauración. mira, los últimos años de vida de mi padre, que murió con una enfermedad con conciencia, yo tuve la oportunidad como de hablar mucho con él, incluso de grabarlo y entrevistarlo y pensar mucho el cine, su cine y bueno, también su vida y todo un material audiovisual y emocional propio. Le pregunté mucho por la paga y él decía que él creía que él decía, estaba perdida, en Colombia no hay una copia, pero habría que preguntarle a la gente a la gente en la Cinemateca de Venezuela si ellos se quedaron con una copia porque, porque ellos habían comprado una copia y en efecto habían hecho el internegativo. Entonces, después de la muerte de mi padre, con mi hermana mayor, nacida en Venezuela, Esther, empezamos a averiguar y también pues con la ayuda de ustedes que tenían ya un contacto institucional, una vez confirmado la presencia de esa copia, pues sin saber su estado, pudimos traérnosla. Pero él imaginaba, pero sí creía que la copia estaba perdida, pero digamos, él no supo de este esfuerzo y de que se hubiese concretado, porque esto lo pusimos en marcha después de su muerte. Entonces, un poco en el sentido en que hablaba Alexandra un momento, creo que este ejemplo del trabajo interconectado de varias instituciones para restaurar la paga y Aquileo Venganza, creo que es un ejemplo fundamental de las posibilidades que tenemos para poder recuperar mucho material fílmico que está por ahí y que requiere una atención importante. Creo que aquí hay un esfuerzo destacado de, obviamente, la familia de Vladimir y de Ciro, pero también está un esfuerzo de la Cinemateca de Bogotá, todo el esfuerzo que hizo la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano para llevar hasta el final la restauración, el esfuerzo de la Cinemateca de Venezuela que hizo la labor de búsqueda y del envío del material cinematográfico. Entonces hay una serie de entidades y de personas y de necesidades de búsqueda y de emociones encontradas para poder llegar a este tipo de procesos, ¿no? Y creo que estas dos películas integradas es uno de los ejemplos más destacables que conozco dentro de estos trabajos de restauración y de poder llevar a buen término una película, o en este caso dos películas, una que se creía perdida y otra que se sabía que había sido un éxito completo como película de taquilla. Entonces creo que en algún momento nos dedicaremos solo a hablar de estas dos películas porque creo que es un buen ejemplo ya desde el punto de vista de los ejercicios de restauración cinematográfica. Igual que en la película Es que anterior, cuando ves el producto, dices, todo valió la pena.
cuando ya uno ve el trabajo, uno dice, todo valió la pena. Y de verdad creo que Total, es un esfuerzo conjunto muy interesante. Jorge, nos Igualmente, totalmente. estamos quedando cortos de sí, tiempo. Quisiera que yo hablaras de los brevemente, procesos de sí, restauración. al igual que la paga, Aquileo Venganza fue escaneada, bueno, primero fue restaurada físicamente desde el negativo, fue escaneada en resolución 4K y a partir de ahí se hizo todo el proceso de restauración de imagen y sonido. A diferencia de la paga, el Aquileo Venganza sí tenía unos negativos más cuidados en términos de la preservación, es decir, había estado mejor conservada. Yo creo que la calidad de la emulsión sobre la que se hicieron esos internegativos es mucho mejor y tuvo mejor presupuesto que el de la paga. El de la paga era un internegativo de una calidad regular, el tipo de película utilizado. Entonces eso hace una diferencia ahí grande y por eso en el caso de la paga nos tocó trabajar muchísimo más para poder llegar al punto que llegamos, que creo que ha sido satisfactorio para todos. Ya antes de ir a la película que vamos a ver hoy, al pequeño cortometraje de western, que quería mostrarles y que Iván lo presentara, vamos a ver el tráiler de Adiós al Amigo, que está en este momento en cartelera, un poco para ilustrar todas estas palabras que acaba de decir Iván antes de que habláramos un poco de la restauración de las dos películas de Ciro Durán. Y ya de ahí vamos a pasar a hablar un poco de los Tolimenses Go West, que es un western o una parodia de western hecha en animación. Bueno, pues gracias, me parece lindo que me permitas presentarlo. No, pues esta película está ahorita en cartelera de cine. Les contaba antes de empezar que entra su tercera semana, estará en algunas salas en Bucaramanga y Bogotá y Medellín y Valledupar. Entonces, pues con ustedes, adiós al amigo. ¡Soldados, carguen! ¿Qué quería? ¿Robarse la plata y comprar ganado? ¿Eso quería? Para el soldado Duarte Amado de Huelsa, punto. ¡Apunten! Marina embarazada, punto. ¿Usted es un retratista? Sí, señor. Necesito que me saque un retrato de ese soldado. Ya saben cómo es. Cuento hasta 10 y hemos terminado. 1. ¿Quién mató a su padre? Un coronel. Un general. Benito me dice que buscan a un hombre. A dos. Él me contó que vio un número de circo allá en Panamá y vio la vida retratada del movimiento. Pues la verdad yo no sé qué fue lo que vio, pero esa vaina le convirtió en la perdición. Si usted viene conmigo, le podría ayudarle a buscar al hombre que mató a su papá. Ramón, este va a badan anak mata kabe. Pan de Cayimón. Pan ni mon de Getolteo pan. Ya Jane. ¿Por qué me apuntan a mí? Si los pícaros son otros. Póngase de pie. El propio general Rafael Uribe. ¿Ustedes tienen actitud para la guerra? Disculpe, mi general, déjeme ir a mí al frente para que deje ir a mi hermano para la casa. Aquí no hay generales, ya no hay coroneles, no hay soldados, únicamente campesinos armados con pistolas. Ustedes dos son la misma mierda, picha. Ha traicionado tantas veces su causa que ya se le ha olvidado hasta los muertos que llevan encima. ¿Qué va a hacer Benito? ¿Dejar el oficio de su padre y volverse un asesino? Que le piten Huquén. Bueno, ahí está, adiós al amigo. Yo quiero Esperamos que le vaya muy bien, Iván. además de destacar el trabajo de dirección de Iván, quiero pues también hacer aquí una mención al director de fotografía, Andrés Hernández, porque creo que fue una buena dupla la que pudieron construir ahí ustedes dos. Felicitaciones. Y además hay un homenaje a la fotografía ahí, pues un poco todo el tiempo marcada.
Sí, sí, hay un homenaje precisamente a lo que ustedes hacen también, ¿no? Como al afán que todos tenemos de generar archivos de memoria para la historia, ¿no? El plot de la historia es un soldado que quiere una foto concretamente porque quiere ser recordado y es extrapoladamente el papel que todos hacemos en conjunto en el cine nacional. Jorge Mario, antes de darte la palabra para la presentación de los tolimenses Go West, quiero señalar que esta obra restaurada hace parte del acervo Díaz Hércole, un acervo que fue donado en su totalidad a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano por Lizardo Díaz, padre de Patricia Hércole, esposo de doña Raquel Hércole, una gran actriz también colombiana y bailarina colombiana. Y es muy interesante encontrar dentro de ese acervo trabajo documental, largometrajes de ficción y además un western animado como Tolimenses Go West, que guarda similitud en términos de su producción con otro trabajo que hemos venido haciendo de Cuba, de un gran precursor de la animación en América Latina, como es Juan Padrón. Bueno, perfecto. Entonces, este cortometraje animado que vamos a ver hoy fue intervenido a partir de su material original negativo en 35 milímetros, tanto la imagen como el sonido. Fue una película de 1982 que pretendía ser parte de una serie de cortometrajes donde los personajes de los tolimenses, que fueron unos personajes de la cultura popular y unos cantantes de música popular del Huila y del Tolima, muy, muy reconocidos, querían hacer una serie donde ellos eran una especie de antihéroes dentro de un contexto del oeste, de un oeste imaginario. Y ahí intervino, pues no solamente Lizardo Díaz como productor y Producciones Díaz Hércole como la gran productora de la serie, sino que está un personaje como Juan Manuel Agudelo, que es un animador muy importante. Su trabajo principalmente se dedicó a la publicidad y es recordado por muchos comerciales de televisión, desde comerciales de cremas de dientes hasta comerciales de estadios para la Copa América y para los mundiales de fútbol, por ejemplo. Y era un trabajo de animación stop motion, cuadro a cuadro, donde se dibujaba cada una de las viñetas y se colorizaba a mano. No se tenía toda la tecnología actual y menos la inteligencia artificial para ahorrar todo ese tiempo. Así que este trabajo aquí sí fue cuadro a cuadro, pintado a mano todo el tiempo. Para esta restauración tuvimos la ventaja de poder encontrar, gracias a Patricia Hércole, Hércole. Díaz Hércole, poder encontrar unos bocetos de unos storyboard originales de la animación. Con base en ese trabajo de color fue que pudimos llegar al color desde el momento del escaneo y también ya después de la restauración de imagen. Entonces, es un poco también para resaltar la importancia que tienen todos esos materiales conexos, todos esos elementos que están alrededor de las películas y que a veces parecieran no ser importantes, pero gracias a eso y que también ya nos había pasado en el Pidio Valdés de Juan Padrón, la serie de animaciones cubanas que estamos restaurando, que gracias a esos bocetos que había guardado por allá la hija de Juan Padrón, pudimos llegar a los colores originales de la forma como se habían dibujado y como se habían pintado. Entonces, ese es un poco para decir que todos estos elementos unidos son los que nos permitieron llegar ya a la versión final, que es la que vamos a estrenar hoy y se va a mostrar por primera vez, en esta vez de manera virtual. Ya esperamos hacerlo pronto de manera presencial. Este corto animado basado en un western que se llama Los Tolimenses Go West. La película se escaneó en 6.5K de resolución, como decía al principio, desde los negativos de color en 35 milímetros. Se hizo en un equipo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es el Laser Graphics Scan Station, que es la versión del software con el que trabajamos. Y a partir de ahí se hizo toda la corrección de luz, la corrección de color, de contraste, y en paralelo se corrigieron los desgastes físicos que tenía el material original y además se restauró de manera independiente el sonido. A partir de ahí generamos la matriz que está en este momento guardada para preservación en cintas LTO9 y DSP para proyección. Entonces, pues tenemos este estreno. Es un placer que Iván y que Vladimir nos acompañen en este estreno de esta pequeña película
de western, que como les digo es una parodia, pero creo que nos cierra muy bien y nos ilustra muy bien el tema del que hemos hablado en el día de hoy. Entonces vamos con la película y al final tenemos un pequeño cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Vladimir, por estar aquí, de verdad. Vamos a disfrutar de la magia de los tolimenses. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.